Hola, muy buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Pues quiero darles la bienvenida a este su podcast favorito en un nuevo episodio, ya finalmente el episodio número 3. Y adivinen que tenemos una nueva idea que queremos proponerles a ustedes, que las personas que nos escuchen les llamemos preguntones, porque como ya saben, nuestro podcast se llama Nadie nos preguntó. Esta iniciativa del podcast pues salió porque siempre hay alguna persona que quiere hablar sobre un tema, pero nadie le preguntó, pero adivinen qué, es muy importante que sepamos pues cómo se relaciona este tema, ¿no? Entonces, nadie nos preguntó y el tema del que hablemos. Entonces, el día de hoy vamos a decir, nadie nos preguntó sobre la ciencia ficción, pero pues aún así vamos a hablar. Entonces, ustedes que nos escuchan, nuestros preguntones favoritos, entonces pues la más calurosa bienvenida a ustedes que nos están escuchando. Les repito, mi nombre es Abril Carrasco Castilla y pues en las redes sociales me pueden encontrar como Abril Carrasco Castilla y pues bienvenidos. Y les Bueno, presento a mi compañero. ¿qué onda? Yo soy Miguel, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Miguel Toriz. Y bueno, como ya dijo mi queridísima compañera Abril, esta semana nadie nos preguntó sobre la ciencia ficción. Y para ello tenemos una invitada muy especial que es la licenciada Daniela Pérez López, que está pues muy inmiscuida en la parte de divulgación de literatura y en sí de la ciencia ficción, al menos en la Facultad de Ingeniería. Y pues bueno, ah, antes que nada le quisiera preguntar, pues, ¿cómo es que la ciencia ficción es que afecta a lo que es la ciencia en realidad? Muy bien, pues antes de responder, me gustaría agradecer mucho la invitación a este podcast. No sé, me hizo muy feliz recibir la invitación porque creo que la ciencia ficción es maravillosa y compartirla o compartir como lo vinculado a ella es bastante relevante en la actualidad. Y ahora respondiendo un poco tu pregunta sobre cómo es que la ciencia ficción afecta a la ciencia como tal. Pues de alguna manera lo que hace la ciencia ficción es darnos como otra perspectiva de la ciencia como tal. Eh, lo veíamos como con algunos autores, o lo podemos ver con algunos autores que se han dedicado en su vida a la ciencia exacta, a la creación de ciencia, al desarrollo de investigaciones, al desarrollo de invenciones, pero que vemos que no solamente se quedaron como con esa parte de la ciencia, sino que también abordaron la ciencia ficción. Y creo que lo que hace la ciencia ficción es darnos una perspectiva totalmente diferente a la que nosotros estamos acostumbrados, a una rigurosidad científica que pues nos maneja o nos aborda procesos, nos aborda métodos, nos aborda metodologías, sino que de alguna manera creo que le aporta a la ciencia como ese lado creativo, ese lado eh, creativo e imaginativo, también podría decir, a lo que podríamos ver como nuestra realidad, a la comprensión como de todos estos fenómenos, ya no solo quedarnos como con la comprensión de ciencia exacta, sino también el cómo verla con otras miradas o con otros ojos. Creo que eso sería lo que influiría a grandes rasgos la ciencia ficción a la ciencia. Pues me parece muy interesante esta perspectiva que tiene usted, porque a lo mejor siempre nos quedamos con el aspecto de que pues la ciencia es cierta rama específica, pero entonces ahorita que la podemos ver como desde otra perspectiva que puede ser lo de la ciencia de ficción, pues me parece muy interesante. A lo que lleva mi siguiente pregunta, que es que si se puede considerar que la ciencia ficción puede ser una manera para divulgar la ciencia. Yo podría decir que sí, y podría decir que es una forma bastante creativa de divulgar la ciencia. Por ejemplo, está este autor que es Isaac Asimov. Isaac Asimov es un autor bueno, nació en Rusia y creció y se desarrolló en Estados Unidos, es decir, adoptó como esta nacionalidad. Él, por ejemplo, es bioquímico y estuvo realizando como diferentes
textos relacionados a la divulgación científica exacta, precisa, es decir, si ustedes o los preguntones que están escuchando ahorita este podcast se ponen a investigar qué obras ha publicado, pues estuvo publicando un montón de obras vinculadas con la divulgación científica, pero muy dura, muy exacta, sobre la bioquímica, sobre la química. Sin embargo, yo con él puedo comprobar que, o podría asegurar que la ciencia ficción también es una forma de divulgación, porque él, Asimov, no solamente abarcó como este lado duro, como este lado exacto en sus libros o obras vinculadas como a lo científico, sino que también a lo largo de sus cuentos, a lo largo de sus novelas, nos aborda como ciertos rasgos científicos, ciertos principios, ciertas teorías, ciertos conceptos de la ciencia, pero de una forma como bastante entretenida o bastante interesante. Por ejemplo, en alguna ocasión me parece que leímos con Miguel este cuento de una estatua para papá, que se lo resumo y yo creo que se los puedo dejar como una especie de recomendación. Es un cuentito en la que está un físico y su hijo y tratan de investigar como este viaje en el tiempo, ¿no? Y en un momento, en este viaje en el tiempo, pues ellos logran hacerlo, ¿no? Logran desarrollarlo y ahí nos empieza a explicar cómo lo hacen, ¿no? El caso es que ellos lo logran, viajan al pasado y es como cuando pueden tomar un huevo, que es específicamente un huevo de dinosaurio, y ahí se empieza a desencadenar como toda una serie como de sucesos vinculados a ese huevo de dinosaurio. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Porque ahí en ese cuentito, si bien tiene como sus rasgos de ciencia ficción, sus rasgos de otra perspectiva, de otra realidad, de otra mirada, podemos ver que también empieza como a cuestionar esta cuestión de la producción de la ciencia, ¿no? Empieza a cuestionar sobre, pues, qué es lo que nos hace estar produciendo ciencia, qué es lo que nos hace estar desarrollando avances científicos, es el prestigio, es el reconocimiento, es una cuestión también que tiene que ver con algo ocasional. Entonces ahí empezamos a hacernos como esta cuestión de qué hace una persona que desarrolla ciencia, qué hace hacer un científico serlo, la notoriedad, la distancia y demás. Entonces, yo creo que sí podríamos decir que la ciencia ficción es un tipo de divulgación, ya tendríamos que hacer como una especie de clasificación, porque al final de cuentas, pues sí está comunicando rasgos científicos, ¿no? No de una forma exacta, con rasgos de tablas, con rasgos de gráficos, con rasgos numéricos, pero sí es un tipo de comunicación que puede acercar un poquito más como estos temas científicos a las personas y de una forma como bien amena, de una forma interesante y de una forma relevante, que creo que puede hacer que en algún momento digas, oye, no había pensado esto sobre la ciencia, o oye, no había vislumbrado que puede suceder esto en la ciencia. Y creo que pues al final de cuentas se cumple el cometido del propósito de comunicar, ¿no? Y así nos ponemos como en rasgos de teoría de la comunicación, pues al final de cuentas cumpliría con un propósito de informar a las personas, sí, entretener, pero también de informar sobre estos temitas o estos conceptos. Pero, pero sí, eso podría decir. Vaya, y es que sí, es un buen punto, porque pues siento yo que muchas personas nos queremos acercar a la ciencia más que nada cuando vemos que hay ciertos términos que se usan en películas, en libros y pertenecen enteramente a la ciencia, lo que me conlleva es la siguiente duda, pregunta, y es que ¿cómo podemos diferir de lo que es la ciencia ficción a lo que es la ciencia real? Pues creo que hay como una especie de, como línea divisoria, este, que creo que podría entrar como la parte como estructural, y la parte como dura de la ciencia, para poder como diferenciar una de otra.
Por ejemplo, con el caso de la ciencia ficción, podríamos decir, o trayendo a colación un conceptito de Philip K. Dick, es que él menciona que lo que, bueno, para abordar lo que es la ciencia ficción, abordaría lo que no es la ciencia ficción, ¿no? Entonces, entre estas aseveraciones que hace en su textito, nos dice que la ciencia ficción parte desde la base científica y empieza a construir una narrativa, ¿no? Entonces, eh, pues si podemos ir observando eso, podríamos llegar como a la noción de que la ciencia ficción trabaja desde un punto o desde una cuestión creada por la ciencia. Es decir, la ciencia nos va a estar empezando a crear teorías, conceptos, es decir, como esta, si lo ponemos como, entre comillas, como esta materia prima o esta carnita de información, mientras lo que hace la ciencia ficción es trabajar a partir de esta masa, de esta materia prima, de este principio, y empezarle como a darle otra visión, ¿no? Otra mirada, otro panorama. Entonces, pues sí, una de las maneras en las que podríamos diferenciarlos es eso, ¿no? Que la ciencia ficción trabaja a partir de la ciencia y pues claramente no podría ser viceversa, ¿no? La ciencia ficción, o bueno, no sé, tal vez alguna persona dirá, pues sí, la ciencia ficción puede traer como a colación como varias ideas que se puedan llevar a la ciencia, pero en un inicio podríamos decir que pues la ciencia ficción parte de la ciencia, propiamente de sus principios, y también podríamos decir que una diferencia entre ambas es que, es que las ciencias pues son un poquito más rigurosas, ¿no? Más estructuradas, es decir, si buscamos un texto científico, si buscamos un texto de divulgación de la ciencia, pues vamos a tener que tiene datos exactos, que tiene datos precisos, que tiene tablas, que tiene gráficos, que tiene información bastante contundente, mientras que la ciencia ficción es como lo, podríamos decir que es como su hermano siamés, es decir, posiblemente nacen juntos, pero tienen como sus propios rasgos o sus propias características, ¿no? Es decir, la ciencia ficción puede tener todo muy imaginativo, todo muy distante, todo muy creado, mientras que pues, la ciencia está basada como propiamente en todo este tipo de mediciones, este tipo de método científico, ¿no? La observación, la experimentación, el análisis de resultados, mientras que pues la ciencia ficción no parte como de esta estructura, ¿no? No parte de una necesidad de análisis de resultados y demás. Me parece muy interesante esta parte que menciona que la imaginación puede funcionar como un tronco, a mi parecer, puede funcionar como un tronco común que puede dar como que pie a la ciencia, ¿no? Entonces, en este aspecto de la ciencia ficción, pues se basa principalmente pues en la imaginación, como nos lo menciona usted, y también puede ser que a partir de una interrogativa, de alguna imaginación que alguien tuvo, pues quieras empezar a investigar un tema y de ahí surjan estas otras ciencias como un poquito más exactas, como el análisis de datos, ¿no? Porque surge desde una problemática y me parece como que surgen desde la misma como desde la misma postura de esta parte de la imaginación y pues lo que he estado checando es que también la ciencia ficción la podemos encontrar en novelas, en ver películas, en ver documentales. Entonces, a lo que sería mi pregunta es, ¿cómo qué diferencias encontraría usted entre leer las novelas de ciencia ficción o ver y escuchar, no sé, podcasts de ciencia ficción y ver películas de ciencia ficción? Como, ¿cuál sería la principal diferencia? Pues creo que desde, desde estudios como de comparativa artística, creo que muchas veces está como esta controversia, ¿no? Y suele surgir como esta pregunta o este cuestionamiento, ¿te gustó más el libro, te gustó más la película, ¿no? Y empiezas a hacer como afirmaciones, no, pues me gustó más la película, no, pues me gustó más el libro por tal cuestión. Pero desde estudios de literatura comparada, es decir, desde un área que está vinculado a la literatura con el cine, con el arte, con la pintura y demás, con series incluso, pues podríamos decir que cada una de ellas va a tener siempre sus particularidades y sus especificaciones, porque pues va a tener rasgos o cualidades
que no van a ser como posibles a comparar. Tal vez sí en algún principio con la cuestión de los tópicos y de los motivos, y de los personajes, pero va a haber como ciertas, lados que los van a estar como diferenciando. Entonces, lo que podría decir, al comparar como novelas, cuentos y series, y demás, obras vinculadas a la ciencia ficción, es que cada una de ellas va a poseer como un estilo totalmente diferente, es decir, cada una de las direcciones, en el caso de películas, en el caso de series, le van a poder asignar una dirección como totalmente diferente a partir del guión o a partir como de la adaptación que se haga, porque si bien vamos a encontrar que hay películas, que hay series, que hay libros de ciencia ficción, cada uno de ellos va a tener como su propio estilo. Si bien sí va a ser ciencia ficción, vamos a tener como ciencia ficción detectivesca, ciencia ficción incluso como gótica, podríamos decir, ciencia ficción tecnopositivista, ficción tecnonegativista. Entonces creo que va a tener que ver como con el desarrollo de la perspectiva o con la visión que le esté dando como cada una de las personas a cada uno de estos textos, a cada uno de estos libros, a cada uno de a cada una de estas obras. Y pues en la actualidad, si bien ya se sigue trabajando como esta cuestión de la ciencia ficción, actualmente también en cuestiones como de literatura, en cuestiones de escritura, en cuestión de desarrollo de ideas, pues una de las cuestiones como que va a predominar, no va a ser tanto como el qué, sino va a estar predominando el cómo, ¿no? Cómo nos están contando la historia, cómo nos están retratando como esa ciencia ficción. Entonces, a lo que puedo llegar con esta pregunta es que una de las diferencias o algo que va a estar haciendo particular a cada una de estas obras, si bien sí es, por un lado, el arte en el que se vaya desarrollando, también va a ser el cómo se va a estar dibujando o el cómo se va a estar precisando. Y pues actualmente se sigue trabajando mucho como esta tendencia hacia ubicar estos libros, estas novelas, estos series y demás, como estos dos grandes grupos, ¿no? El tecnopositivismo y el tecnonegativismo, que abordan uno como la bondad de la tecnología sobre la humanidad y la otra como lo opuesto, ¿no? Lo negativo de la ciencia y de la tecnología sobre la humanidad. Vaya, es que sí, la ciencia ficción es muy diversa, se puede presentar en pues diferentes géneros de entretenimiento y tipos de entretenimiento también. Vaya, y es, y bueno, al menos con lo que pues he visto con usted en clase sí me llamó muchísimo la atención y pues eso también me generaba dudas como si, por ejemplo, que si la ciencia ficción merecía más reconocimiento como un género de entretenimiento, pero pues me gustaría saber qué opina usted al respecto. Ok, la ciencia ficción como un género de entretenimiento, pues creo que podría cumplir como ambos propósitos la ciencia ficción. Creo que sí, por un lado, el entretenernos, porque pues de alguna manera sí nos llama la atención, ¿no? O esta incertidumbre, ¿no? ¿Será que la tecnología influirá de alguna manera en los cambios sociales? ¿O será que la ciencia ficción contribuye a esto, contribuye al otro? Creo que de alguna manera como que nos llama la atención y y bueno, nos genera como ese lado como de entretenimiento, pero también creo que es como hasta cierto punto informativa en algunos casos que lo permiten, como permitirnos hacer como un cuestionamiento de qué pasa con la tecnología, qué pasa con la ciencia. Entonces creo que la ciencia ficción podría cumplir ambos, podría cumplir como con este lado de entretenimiento, pero también con este lado
informativo, ¿no? De exponernos como algún tema vinculado a la ciencia o algún tema vinculado con la tecnología. Entonces, pues podría decir que ambos nos generan como esa particularidad o ese entretenimiento. Y también fue creo que una de las razones por las que empecé a dar clases de ciencia ficción en la Facultad de Ingeniería. Em, si bien la ciencia ficción tiene como varias bondades al insertarse en la literatura, pues creo que al relacionarse con la ciencia, al relacionarse con la ingeniería en ciertos momentos, con la tecnología y demás, pues creo que cumple con esta cuestión de entretenerlos, ¿no? Varios de los cuentos que revisamos no resultaban como meramente informativos, ¿no? Como meramente como para leer como algo vinculado a la tecnología, sino también como distraer a nuestra mente, distraernos, pues, de, de cuestiones que nos atañen como en nuestra cotidianidad, sino también como que darnos un respiro a nuestra mente, leer un poquito de ciencia, pero desde un enfoque entretenido en el que vemos a un cuarto lleno de pantallas que crea imágenes o a un robot que trata de ser un hombre. Entonces verlo como bajo esta mirada de permitirle a nuestra mente distraerse un poco, ¿no? Con estos textos o con estas novelas que podríamos o podemos leer. Pues de verdad yo no había dimensionado la importancia y la gran capacidad que tiene como de argumentación esta parte de la ciencia ficción. Me parece muy importante y creo que también pues por esta razón invitamos a un nuevo invitado y me gustaría presentarlo porque esta persona pues también tiene como que algunas dudas sobre este tema. Se llama Alejandro Gabriel Pineda Madrigal, es estudiante de la licenciatura de neurociencias de sexto semestre y pues bienvenido. Pues muchas gracias, sobre todo primero por invitarme aquí a su podcast. Creo que es importante todo esto que sobre la divulgación, ya sea de cualquier tema, en este caso de la ciencia ficción. Creo que es importante sobre todo porque pues siempre va a haber como este choque de ideas que puede generar una discusión, digamos, de retroalimentación positiva que puede haber entre estas diferentes opiniones y mentalidades respecto a algo. Y pues bueno, sí, me interesa como bastante el área respecto a cómo se relaciona nuestra mente, nuestro cerebro con otros ámbitos, como por ejemplo la ciencia ficción. Y, y sí, mi pregunta hacia la maestra Daniela va un poco relacionada a lo que comentaba, o sea, cómo es que la divulgación puede verse influenciada dependiendo del medio por el que se transmita, como en este caso que dice que depende de la interpretación individual de cada uno. Creo que sí, o sea, estoy bastante de acuerdo y me parece que creo que sí algo que es importante como recalcar es que pues la ciencia es como un tema muy delicado, digamos sensible a sufrir cambios por el medio al que se transmita. O sea, no va a ser lo mismo que una persona aprenda, ya sea, no sé, por medio de un libro, de un artículo, a cómo suele transformarse el mensaje que se quiere dar, por ejemplo, a través del cine, que ya no, pues digamos, es lo que se busca, no es que aprenda la gente, sino que pues, consuma, que es la base pues, de la mayoría de las cosas que funcionan ahorita, que es el consumismo. Y cómo suelen sufrir estos cambios y más que acercarnos a la verdad, digamos, nos alejan de ella. No es que funcione así siempre, la verdad sí hay obras, hay arte que funciona muy bien al tratar de retratar como lo que buscamos aprender, pero bueno, sin embargo, creo que también es muy fácil que se desvíe por otro lado. Pues creo que ahora que lo mencionas es bastante interesante como este punto de vista de los diferentes tratamientos que se le puede dar a la ciencia, pues ya sea resulta con un resultado como efectivo o no efectivo, con una perspectiva verdadera o no verdadera. Creo que
pues creo que es un tema bastante como complejo y bastante interesante, como esta perspectiva de cómo retratar a la ciencia o cómo comunicar a la ciencia, porque claramente lo podemos hacer como de diferentes medios y de diferentes maneras, y claramente eso va a afectar a, a propiamente sus resultados y demás. Entonces, creo que ahora que pones esto sobre la mesa, creo que sería bastante como interesante empezar a ubicar como la ciencia ficción en algún punto como de la comunicación de la ciencia. Por ejemplo, hay ahorita un conceptito de hace un par de años que se empezó a crear que se llama visibilidad científica, que más allá, ahora que mencionas esta cuestión como de las obras cinematográficas, que claramente algunas van a tener como una finalidad económica, lo que propone la visibilidad científica es que se vaya más allá de esta cuestión como económica o de reproducción, diría eh, se me corta el nombre del teórico que aborda la reproductividad, pero más allá de esta cuestión de reproducir o más allá de esta cuestión como monetaria, es como regresar como al fin de la comunicación, es decir, al fin de querer como divulgar, difundir, compartir como todos estos conocimientos. Y posiblemente se puede insertar bajo esta mirada o bajo esta perspectiva a la ciencia ficción, o sea, dentro de este concepto, tal vez la divulgación científica sí tenga que ser un poco más dirigida sobre la cuestión de verdad o sobre esta cuestión de la exactitud o esta cuestión de la verosimilitud, la divulgación y la difusión científica. Sin embargo, con esta cuestión de la visibilidad nos permite como un mayor paso a, a poder ver a la ciencia bajo otros enfoques o bajo otras situaciones que la acerquen como a los receptores o que la acerquen como a estos posibles lectores o a estos posibles interesados por conocer a la ciencia, porque si bien pues sabemos que no todos podemos tener acceso a la ciencia, o a veces resulta como complicado con estos papers que te cuestan dinero comprar o que te cuestan dinero adquirirlos. Es decir, si bien vamos a tener como esa limitante para poder acceder como a la ciencia, posiblemente la ciencia ficción entre como para este lado de la visibilidad, ¿no? Para este lado tal vez de acercamiento, tal vez no de comprensión, o tal vez no con una finalidad de adquirir un conocimiento riguroso, pero sí de un acercamiento a la ciencia o un acercamiento de, vaya, o sea, esto tiene su lado científico, ¿no? O esto tiene su base científica, o esto sucede por tal motivo, ¿no? Sí, bueno, es que al menos yo siento que las películas nos han atraído muchos a lo que es la ciencia y en sí los libros. Y pues bueno, no, no sé si por erróneamente, popularmente, tendemos también a como confundir los géneros de fantasía y ciencia ficción, porque pues nos presentan muchas cosas que son como, pues, en ese punto irreales o que no creemos que no pueden pasar o existir, pero pues también alegando a esta frase que dice pues que la realidad supera la ficción. Y es que si el ser humano va evolucionando junto con la ciencia y la tecnología en, a un punto en el que antes lo que considerábamos ficción, pues lo vemos en la realidad. Y pues mi pregunta va más que nada hacia, entonces, si se llega a ese punto, lo que antes considerábamos ficción, actualmente seguiría siendo clasificado como ficción, como ciencia ficción.
Que es una pregunta como bastante interesante, porque pues muchas de las cosas que ya leemos de la ciencia ficción de los 60, de los 70, incluso de los 80, ya sea estadounidense, ya sea de otros países como Londres y demás, pues ya es como bastante cercano como a nuestra realidad. Ya es bastante cercano a lo que nosotros estamos viviendo en nuestro día con día. Por ejemplo, la famosa multivac de Asimov. En la última pregunta, que era como una supercomputadora que contestaba varias de las dudas o inquietudes del ser humano, pues ya podemos ver que en la actualidad pues ya existe algo bastante similar con este chat o incluso yéndonos a Google, ¿no? Entonces es bastante interesante y bastante relevante como poner esto en duda, ¿no? Seguirá siendo ciencia ficción, si bien ya está retratando una mirada, pues yo podría decir que sí, porque yéndonos como a lo que mencionaba o lo que menciona Philip K. Dick sobre la ciencia ficción, nos dice la ciencia ficción no solamente eh, se plantea como en el futuro, ¿no? No solamente va a ser ciencia ficción futurista, con naves espaciales y demás, sino también va a haber una ciencia ficción en el presente, una ciencia ficción en el pasado. Entonces, es posible que, pues actualmente, la ciencia ficción que vemos retratada en algunos cuentos, en algunas novelas, pues sea un, una forma en la que ya estamos viviendo actualmente y en nuestro presente, claramente. Entonces, pues al final de cuentas podríamos decir que sigue siendo ciencia ficción al tomar como base científica y darle una explicación científica a varios hechos o a varios fenómenos en su narrativa, que retraten como a a la sociedad. Entonces, yo podría decir con base a Philip K. Dick que seguiría siendo una ciencia ficción y agregaría que ya sería una ciencia ficción ya no tan lejana, es decir, una ciencia ficción bastante cercana a nosotros y a nosotras, una ciencia ficción que incluso nos puede dar pie a cuestionarnos la realidad en la que estamos viviendo, es decir, ya no desde un enfoque futurista, sino desde un enfoque actual, desde un enfoque ya no como si hiciéramos suposiciones, sino ya incluso podríamos hablar de algo que se está retratando como actualmente, ¿no? Sí, a mi parecer cuando hablamos de ciencia ficción, pues también me viene a la mente esta parte de cómo reacciona pues el cerebro ante estos estímulos, ante estas partes de ya sea de la lectura o de lo que escuchas o de lo que ves respecto a la ciencia ficción. Y me parece muy interesante que podamos mencionar pues como en la parte como biológica, pues qué es lo que pasa o cuál es la relación que tenemos pues con la neurociencia, con esta parte de la ciencia ficción. Entonces creo que por eso tenemos a este invitado que es Alex Pineda, que me gustaría pues dirigirle la pregunta en el aspecto de pues de que nos hable un poco de él, un poco sobre su carrera y como cuáles son las perspectivas que él nota entre las neurociencias y la ciencia ficción. Claro, bueno, respecto a la neurociencia, digamos, es todavía una rama bastante nueva que pues todavía aún está buscando como su lugar al separarse todavía como ramas como de la medicina. Y pues tiene como distintos enigmas aún que todavía no se resuelven y considera que aquí es el punto donde entra varias de las obras de Isaac Asimov que es en torno a la conciencia. O sea, la conciencia ahorita no tenemos no tenemos una definición y no tenemos la menor idea de lo que es la conciencia. Ajá. Podemos interpretarlo de diferentes maneras, pero como tal, la conciencia es algo que todavía es muy ajeno a nosotros y o sea, me parece como fascinante la manera en que Asimov lo retrata en varias de sus obras, porque no solo habla sobre un futuro donde entendemos a la conciencia, sino que también somos capaces de transferirla a una maquinaria como es un robot.
como es un ser pensante que ya no necesita un cerebro orgánico, biológico, sino que ya él lo denomina como un cerebro positrónico. Ajá. Y creo que es, no sé, o sea, me parece como curioso y de hecho algo que me gusta es que, como digamos, mi primer acercamiento a la neurociencia de manera indirecta fue a través de las obras de Isaac Asimov, que a mí realmente pues desde pequeño me gustaban bastante. Y escuchar cómo estas narraciones, estos cuentos que habla sobre una máquina que tiene sentimientos, que es capaz no solo de razonar de manera objetiva, sino que es capaz de dar una opinión, de formar un pensamiento congruente e incongruente, a diferencia de cómo lo haría una máquina normal. Además, como la capacidad que lograríamos de generar un superordenador, como es el software del que hablaba la maestra Daniela de Multipack, que si quieren más adelante les hablo más de eso. Creo que es como, no sé, me parece realmente como intrigante la manera en que lo narra Asimov, así como incluso también igual de igual manera, más adelante, si quieren, les hablo sobre cómo desarrolla una nueva ciencia que él denomina la psicohistoria, como una rama científica, digamos, aún todavía ficticia. Más adelante podríamos saber si se vuelve correcta o no, pero justo eso, cómo tiene vaya, cómo tiene distinciones bastante características dentro de lo que es la conciencia, algo que todavía aún desconocemos. Vaya, es que sí, también comparto que Isaac Asimov pues ha sido pues un autor bastante grande y con parteaguas en lo que es nuestra perspectiva de la ciencia ficción en general y en pues en sí la literatura como tal, pero también pues esta pregunta pues va dirigida a los dos, a quien guste contestar primero y es que ¿cuál consideran que ha sido la obra o texto, cuento de Isaac Asimov que ha sido como un parteaguas en la ciencia ficción? O ambos, si quieren contestarla. Adelante, Daniela. Sí, yo te iba a dar la palabra, Alex, pero Ujú. no sé, ¿quieres que yo conteste tú? Sí, sí, adelante, adelante. Ahorita hablo yo. Muy bien. Pues yo entre las obras de Asimov que diría que son como parteaguas, pues sí podríamos traer como a colación sus novelas, la trilogía de la Fundación y sus demás, novelas complementarias a esta serie de novelitas. Pero creo que personalmente yo podría decir, este, que podría ser El hombre bicentenario, la obra que es como parteaguas o que de alguna manera consolida a la ciencia ficción, porque, bueno, y no solamente como a la ciencia ficción como tal, sino también como a Isaac Asimov, que le da como esta consolidación, porque tiene como varios elementos rescatables o notables a lo largo como de su narrativa, desde una cuestión como ontológica, desde una perspectiva bien profunda de la ontología, desde el yo, desde qué hace a una persona ser un hombre, o desde esta mirada de qué hace ser a una persona, ser una persona, sus sentimientos, sus emociones, la finitud, los órganos, no sé, como que toda esta perspectiva, vinculada como con lo humano, pero también vinculada como con la ciencia, creo que nos retrata como una situación que ya va consolidando como a la ciencia ficción, el partir que la humanidad o el partir que las personas van a tener como este lado científico o como este lado con la ciencia, creo que va a ser como realmente contundente
o realmente contundente tanto para la ciencia ficción como para la ciencia ficción de Asimov, porque de alguna manera la va a estar como caracterizando. Entonces creo que sí, yo podría decir que el hombre bicentenario. Sí, justo está entre esas narraciones que igual quería comentar. Lo que me parece también curioso sobre el hombre bicentenario es cómo Asimov mete como estos dilemas que no tendría una persona, sino hasta dentro de miles de años. Y uno de esos es justamente lo que narra en este cuento. O sea, ¿qué sucedería si un robot quisiera dejar de ser inconsciente, volverse consciente y además querer, o sea, tener, ¿cómo se dice? Finitud, o sea, quisiera morir como tal, algo que pues es hasta hoy en día algo que buscamos evitar como raza humana. Además de eso, considero también uno de mis cuentos también favoritos de Asimov, se llama Razón. Y digamos, básicamente la premisa es sobre un robot de una estación espacial, donde un robot, digamos, un prototipo muy avanzado, comienza a cuestionar la función real de los humanos. O sea, se cuestiona por qué, cómo es que los humanos son capaces de generar algo tan preciso y tan importante como lo soy yo, si los humanos son realmente desechables, son orgánicos, son finitos, o sea, tienen un final, se descomponen. Así que, ¿cómo son capaces de generar algo tan resistente como yo? Y cuestiona justamente a los humanos que lo construyeron y el cuento se basa en eso. Y entonces lo que hace el robot es que comienza a creer en una fuerza superior a, a algo, porque se basa justo en eso. Si algo inferior a mí no me creó, entonces debió ser algo superior. Y entonces comienza este dilema de qué sucedería si una máquina tuviera religión. Y es algo a mí que me voló la cabeza. La verdad, la primera vez que lo leí y lo considero como una recomendación muy buena, si lo gustan leer, en razón, dice que Pues ya escucharon, queridos preguntones, aquí tienen algunas recomendaciones para que puedan leer. Y pues me parece una perspectiva como muy interesante el hecho de que la ciencia ficción pueda llegar a ser como un parteaguas para poner como que un antes y un después de diferentes como que áreas o de diferentes, eh, pues sí, de diferentes áreas de las que se hablan. Y a mí me sigue interesando mucho esta parte del cerebro y me gustaría preguntar como qué áreas de la neurociencia crees, Alex, que puedan ser una base sólida como para la ciencia ficción. Sí, justo dentro de todo este campo que estudia, no solo el cerebro, porque también pues es algo que pues todavía se está tratando de incorporar como tal. Nuestro sistema nervioso es un todo que no involucra únicamente a nuestro cerebro, sino también nuestros nervios periféricos, nuestra médula espinal, y que también juegan un rol bastante importante dentro de nuestro sistema, dentro de nuestro organismo. Y considero que aquí es donde entran algunos puntos que pueden ser relevantes al momento de querer innovar algo, ya sea tecnológicamente, o de otro modo. Por ejemplo, la memoria. Todo el campo de la memoria es algo tan sorprendente y tan aterrador a mi parecer. O sea, la memoria es súper moldeable y nuestro cerebro ahí es donde entra y moldea nuestra memoria de modo que a nuestra propia conveniencia e incluso no de manera consciente. Y me gusta porque también recordé un relato que me gusta bastante, ya que la maestra Daniela trajo a colación sobre el autor, Philip K. Dick. Hay un cuento sobre él que se llama Nosotros, no, podemos recordarlo por usted al por mayor. Y es un mundo igual, ficticio, futurístico, donde una empresa es capaz ya de generar memorias artificiales e implantarlas dentro de las personas. Y digamos que su justificación es que lo único que te vas a quedar de una experiencia
es el recuerdo de esa experiencia. No vas a volver a vivirla una vez que te acuerdes, sino vas a mantener ese recuerdo y eso va a ser lo que te mantenga feliz mucho tiempo después de que la hayas vivido, supuestamente. Y entonces es como venden sus memorias. Dicen, por qué gastar miles de dólares, miles, bueno, bastante dinero para ir, no sé, en un viaje a Marte, cuando puede salirte a mitad de precio, implantarte esa memoria? Y en un mes, en un año, en 10 años, te vas a acordar de que fuiste a Marte y te va a causar mucha felicidad y podrás presumirlo, cuando realmente pues no lo hiciste. Y es algo también que pues aquí entra ya también ese dilema entre la moralidad y otros aspectos, como que realmente así de fácil, digamos, incluso no es tan alejado eso, nuestro cerebro, por ejemplo, en casos como el estrés postraumático, el trastorno de estrés postraumático, el cerebro crea un mecanismo de defensa con tal de que la persona no reviva el momento en el que sufrió el trauma, ya sea un accidente, la muerte de alguien cercano, presenciar algún evento catastrófico. El cerebro crea este mecanismo de modo que moldea una memoria con tal de que de que la persona no tenga presente esa emoción, porque al revivir un recuerdo no solo lo ves, o sea, no sé cómo decirlo, no solo lo revives, digamos, también vas a revivir otras cosas como las emociones que sentiste en ese momento, también el miedo, ya sea felicidad, ya sea este rencor, todas estas emociones son las que se van a ver igual aumentadas una vez que tengas ese recuerdo, así que el cerebro, pues, digamos, es moldeable, ya sea para nuestra conveniencia o para la conveniencia de nuestro organismo, de manera que nosotros no sepamos. Y es algo también, creo que relevante, así como otras cosas, igual, por ejemplo, algo que nos estudia bastante es el sueño. El sueño también juega un rol bastante importante incluso para nuestra consolidación de memorias, ya sea para otras cosas como el estudio de la conciencia, que también se involucra mucho. Se han escuchado, por ejemplo, que nuestro sueño se divide en fase REM y no REM por el movimiento ocular de los ojos que tenemos. El hecho de soñar, o sea, debe tener una parte evolutiva, porque a día de hoy el sueño no sabemos realmente para qué funciona, incluso el dormir, o sea, sabemos que dormimos, que lo necesitamos, pero ¿por qué lo necesitamos? Eso no lo sabemos. ¿Por qué soñamos? Eso tampoco, pero debe de servir para algo, porque si no, miles de años nos han arrastrado hasta un punto en el que soñamos la mayoría de la gente y no sabemos por qué. Si no servía de nada realmente, ¿para qué consumir energía y crear memorias, digo, crear imágenes imaginarias? Bueno, sí, crear imaginaciones que relatan una historia, a veces bonita, a veces pesadillas, pero que realmente pues, no nos servirían si el sueño no tuviera como una función evolutiva. Y es algo que también plantea mucho Asimov de Sueños de Robot. Son otros relatos sobre cómo la conciencia ya tiene como muchas ramas, muchas subramas que entran en estos dilemas que tenemos hoy en día como humanos. Saben, a mí que me parece muy interesante ahorita de que estuviste mencionando todos estos temas, el aspecto de los nocioceptores. Como para los preguntones, los nocioceptores son como unos receptores sensoriales que tenemos para percibir dolor. Entonces se me hace muy interesante este aspecto de que ya se han estudiado estos nocioceptores, se ha estudiado el dolor. Sin embargo, es una rama completamente diferente y difícil de entender, porque podemos llegar a pensar que el dolor llega a ser subjetivo, ¿me entienden? Entonces el dolor puede llegar, se considera como un síntoma que el paciente o la persona llega a sentir. Entonces en su escala de esa persona este dolor puede ser un 10, pero en la escala de esta otra persona puede ser un 5. Entonces me parece muy interesante la parte de que en los cuentos de ciencia ficción la manera en la que se puedan relatar este tipo de literatura genere como que en comunidad o en colectivo pues como que ciertas partes que se unifiquen, o a lo mejor no se unifiquen, pero que diferentes personas lo expresen o lo perciban de diferente manera. Entonces siento que aquí también es como que una rama como muy importante para la ciencia ficción, que puede ser esta parte
de cómo las personas interpretan el dolor y hasta qué punto es importante sentir dolor, porque pues sabemos que es algo importante como para que nosotros sintamos si estamos o no en peligro. Y, y pues me parece esta parte muy importante, no sé si alguien tiene como algún comentario respecto a esto, pero sí me parece pues un área muy compleja que se puede como que estar investigando en el aspecto de la ciencia ficción, que puede llegar a ser un área importante de estudiar, y pues más que nada esta parte que les comentaba, ¿no? Que me llama mucho la atención toda esta parte de la nociocepción o la percepción de diferentes estímulos. Sí, justo como tal la nocicepción es también, bueno, a mí me gusta mucho como verlo desde una perspectiva evolutiva. Todo lo que somos ahorita tiene una razón de ser, o al menos la mayoría que nos gustaría creer eso. Y esto de la nocicepción también entra aquí, o sea, el dolor, el sentir dolor, nos sirve porque pues básicamente el dolor es la respuesta a una lesión continua que estamos teniendo. Y es interesante porque no únicamente es física, también podemos sentir dolor emocional, dolor psicológico. Y eso sí, siempre va a ser de manera subjetiva, desde el físico hasta el emocional, no va a tener una escala real. Tenemos escalas para medir de acuerdo a la subjetividad de la persona, no de manera objetiva. Y es curioso incluso, por ejemplo, algo que también todavía mucha gente no sabe es que el cerebro no duele en sí. El cerebro, cuando duele la cabeza, lo que duele no es el cerebro, porque el cerebro no tiene receptores nociceptivos que adquieran dolor. Digamos, la manera de que el cerebro nos comunica que está algo mal es cuando nos arroja los síntomas que conectan con sistemas que conectan al cerebro como el dolor de ojos, visión borrosa, otras cosas como el vómito, como dolor de cuerpo, que algo está mal, incluso en tu sistema motor. Y es un mecanismo evolutivo, porque dirías que es entonces, por qué no duele el cerebro? ¿Por qué lo que tiene que doler, en este caso, son los vasos sanguíneos que irrigan nuestro cerebro y no nuestro cerebro como tal? Y eso tiene una pregunta. Entonces, si es un sistema tan importante, por qué es que no es sensible al mínimo cambio que sufra? Si ven, por ejemplo, las cirugías que se realizan en cerebro, siempre se van a hacer con la persona despierta, porque tienen que verificar también que la persona mantenga sus capacidades cognitivas, tanto motoras, y de otro tipo, mientras están realizando la operación, porque ya saben que, pues, si mueven algo mal, se va a ver reflejado en la persona. Y creo que es algo también bastante bien pensado estratégicamente, y de igual manera evolutivamente. Sí. Vaya, vaya, es que sí, bueno, al menos yo no conocía tanto acerca de las neurociencias y cómo es que estas se pues, podían expresar a través de la divulgación científica, al igual que varias ramas de la ingeniería. Y pues bueno, siento yo que algo que tienen en común, pues esas ramas de la ciencia, al igual que con la divulgación, es que pues suenan mucho lo que son los países extranjeros, pero en cambio, cuando hay algún latino o mexicano ya aplicando todavía que fuera menor gente todavía, no suena mucho, entonces en base a eso, mm, ¿ustedes recomiendan algún autor u obra que sea de origen latino o, bueno, de preferencia mexicano? Como tal, bueno, no es mexicano, pero es un cuento que me gusta mucho sobre Gabriel García Márquez. Más que ficticio, es como el poder de la misma sociedad, que de la misma sugestión, no solo individual, sino a nivel colectivo. Y es uno que me gusta bastante, que se llama La profecía autocumplida, sobre un pequeño pueblo donde una
una señora le narra, digo, le dice a su hijo que tiene el presentimiento de que algo malo va a suceder en el pueblo. Y entonces el hijo al escucharlo, pues se preocupa y va a comentarle a sus amigos. Y entonces sus amigos ahora también se preocupan. Y entonces sus amigos ahora le comentan a sus mamás. Y así de manera exponencial, todo el pueblo se va enterando de que algo malo va a suceder dentro del pueblo. Y por el mismo miedo, terminan quemando el pueblo y evacúan todos fuera. El pueblo queda destruido y entonces la madre del inicio comenta diciendo, les dije que algo malo iba a suceder aquí. Y creo que me parece chistoso a la vez, porque también, o sea, realmente la sugestión es algo que juega un papel muy importante, ya sea en la divulgación, en la ciencia, como tal, en la ciencia es muy importante la sugestión, es real, ya sea benéfica o adversa, es real y juega un papel dentro de las personas, ya sea de manera consciente o inconscientemente. Y es algo pues, que también me parece muy adecuado traer a colación. Pues muchísimas gracias a los dos invitados. Creo que este fue un tema de mucha pues cultura general para nuestros preguntones, para que sepan pues todo este aspecto que envuelve a la ciencia ficción. Me parece que es muy importante tener esta parte de que la ciencia, como ya lo habíamos mencionado y siempre lo mencionamos en todos los podcasts anteriores, que la ciencia no es lo que siempre nosotros estamos acostumbrados a ver de manera general, que es la biología, la química, la física, no, sino que la ciencia va a ir más allá y siempre la podemos relacionar con la cultura y pues más que nada pues en este tema tan interesante como lo es la ciencia ficción, que creo que gracias a los expertos, gracias a la maestra Daniela y al compañero Alex, que nos intuyeron y que nos ayudaron a tener pues más conocimientos en este tema. Gracias por compartirnos sus experiencias y pues no sé si algo quieras mencionar, Miguel. Pues primero que nada, gracias por aceptar la invitación y abrirnos en esta perspectiva de la ciencia ficción de maneras que pues, no sé tú, pero yo la neta no tenía contempladas. Y bueno, ustedes son bienvenidos de nuevo cuando quieran. Y pues nada, si tienen algunas últimas palabras para nuestros escuches, nuestros queridos preguntones. Pues yo creo, me gustaría de nueva cuenta agradecer como el espacio, la invitación, porque siempre es maravilloso hablar de literatura, siempre es como bien eh, disfrutable hablar de un tema que me agrada, como la literatura, la ciencia ficción, y más como en compañía de ustedes que también son asiduos a ella o que también están interesados como en esta cuestión de la divulgación de la ciencia. Creo que es una labor bastante noble y bastante rescatable en estos tiempos. Y ya, pues como último podría dar como algunas recomendaciones de literatura de ciencia ficción latinoamericana. A los preguntones podría ser la novela de XYZ, una novela grotesca que es de Clemente Palma, un autor latinoamericano que se publicó el, el siglo pasado. También ahorita hay una antología de algunas autoras de Colima, entre ellas destacan videojuegos y burbuja, esos cuentitos. También está Andrea Chapela, que está escribiendo ciencia ficción, específicamente de ciencia ficción latinoamericana. Podría ser XYZ, una novela grotesca de Clemente Palma. También una antología que sacaron hace un par de años en Colima de ciencia ficción. Y uno de los textos de Andrea Chapela, que se llama En Proceso, también podrían buscarlo porque justo ahora, ya para finalizar, me llama la atención un poco esta pregunta que hacía Miguel, porque pues sí, muchas veces como que se deja a un lado la divulgación o los textos que se hacen en Latinoamérica y pues también son relevantes y también los escritos por las mujeres, ¿no? Pero sí, un gusto estar con ustedes y mil gracias de nuevo.
Sí, de igual manera, bueno, antes que pues nada, me gustaría pues igual agradecer más que nada la invitación al podcast. Considero bastante importante que siempre hará falta algo de divulgación y esparcir el conocimiento de cualquier tema siempre va a ser importante recalcarlo. Como recomendaciones principales, como tal, bueno, para empezar, como giró en torno a esto la conversación, cualquier obra de Isaac Asimov es muy buena. Hay unas mejores que otras, claro. De Isaac Asimov es muy variado, escribió desde historia hasta de química, matemáticas y en este caso ciencia ficción. Eh, si tuviera que escoger específicamente, recomendaría para empezar la última pregunta, la trilogía de la Fundación y los cuentos de Yo Robot. Para literatura latinoamericana, hay un pequeño libro de Andrea Chapela que se llama Máquinas de Ingenio. Es más grande el nombre, pero no me acuerdo bien, pero tiene Máquinas de Ingenio en el nombre. Y hay otra recopilación también de cuentos que se llama Tecnochtitlan. Y está muy bueno. De hecho, lo estoy leyendo apenas. Son recopilación de cuentos de varios autores mexicanos, creo que de cada estado, donde cuentan como distintas versiones de un México futuro. Y me está gustando bastante, así que también lo recomiendo de igual manera. Y para finalizar, pues otro agradecimiento y recalcar que agradezco bastante la invitación y que pues arriba la divulgación. Excelente, pues ya lo tienen ahí, preguntones, unas recomendaciones muy buenas. Y ya saben, si tienen alguna duda o alguna pregunta, nos la pueden hacer llegar por medio de los comentarios y nosotros con mucho gusto se las vamos a mandar a nuestros expertos para que nos las contesten y pues se los haremos llegar a la brevedad. Y pues finalizar, muchísimas gracias por estar por escucharnos en este podcast. Les repito, mi nombre es Abril Carrasco Castilla, me pueden encontrar en las redes sociales como Abril Carrasco Castilla y pues siempre abierta a cualquier tipo de críticas constructivas, estamos abiertos y pues nada, muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy Miguel Toriz, me pueden seguir en todas mis redes sociales asimismo. Y bueno, no se les olvide también que no tan solo existen las ciencias exactas naturales, existen ciencias sociales y cualquier tipo de pregunta siempre es bienvenida.